alrededor de las 3:30 iniciaba el evento en el que se anunciaba el nuevo patrocinador, el patrocinador de INDES, el Instituto Nacional de los Deportes, hacia el fútbol profesional, diríamos, de acuerdo a lo que hemos entendido, ya que no tenemos a la mano ningún documento oficial en el que podamos conocer de lleno si es un convenio, si es un contrato de patrocinio, cuáles son las condiciones en específico en términos de qué es lo que va a brindar el Instituto Nacional de los Deportes, más allá de los 30 millones, así de manera redonda, que se ha mencionado. En términos de eso, como diríamos, las letras pequeñas, de qué es lo otro que va a dar el INDES en términos generales, y luego qué es lo que va a aportar y las exigencias para la primera división, más allá de los aportes financieros también, que seguro, ojalá que esos aportes les sirvan a los equipos para que puedan planificar de mejor manera y no tengamos eso que de lo que hemos iniciado ahora, hablando de que se tienen que retrasar una semana y terminan beneficiándose la parte deportiva porque no estaba bien planificado el torneo en términos de pretemporada en ese sentido. Hablemos del convenio, Lisandro, INDES, Primera División. Mira, yo siento que el convenio en sí, ¿verdad? Dejemos un lado la figura del INDES, que es lo que yo creo que ha generado un poquito de escepticismo en los medios, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si se podía, si no se puede? El convenio en sí me parece bien ambicioso, ¿verdad? Creo que como tal es un buen convenio que les va a ayudar mucho a los equipos. Entonces, en ese sentido es positivo. Las dudas que se tenían eran con relación si se podía aceptar un convenio de una institución gubernamental, ¿verdad? El INDES es un ente autónomo del gobierno, entonces esa era la gran duda que todos teníamos. Yo hace 3 semanas exterioricé al aire que sería positivo que ese convenio lo revisara la comisión normalizadora y si era necesario la misma CONCACAF para ver si estaba bien, entonces que no habría ningún problema. Tengo entendido por lo que nos dijo el presidente de la Primera División la semana pasada que lo tuvimos, Pedro Hernández, que efectivamente le dieron copia a la comisión normalizadora, que le había hecho unas observaciones y que iban a subsanar esas observaciones. Asumo que ya para el día de ahora ya esas observaciones, que no sabemos cuáles fueron, ya fueron subsanadas. Y si ya la comisión normalizadora lo autoriza, entonces ya ahí ya no hay ningún problema. De ahí ya no, más allá si te cae bien uno, te cae mal el otro, tú puedes criticarlo, pero como tal, si la comisión lo aprobó, entonces está todo legal, no va a haber ningún inconveniente para el día de mañana. En todo caso, si hubiera algún reclamo en el futuro inmediato, en el futuro más largo, en todo caso sería de la comisión normalizadora que autorizó ese convenio. Ya no sería la primera, ni tendría tampoco que reprocharle nada al INDES, porque si le dieron el visto bueno, pues está bien. Entonces yo creo, mira, que aquí en adelante ya, una vez dicho esto y ya está formalizado, ya está dado el visto bueno por la comisión, entonces ahorita lo que se trata es de aquí en adelante ver lo positivo que puedan hacer con ese patrocinio que se ve que es, bueno, son 30 millones, pero es que 30 millones repartidos en 4 o 5 años y en todas las categorías y todo eso, entonces tampoco es que a los equipos les están dando todo, sí hay una parte y es importante, pero nunca ha habido un patrocinio así en el fútbol. Claro, una cosa es la empresa privada que tiene y maneja presupuestos, otra cosa es el INDES, que es dinero de los contribuyentes, entonces ellos pueden tener más recursos como para decir, mi función es desarrollar el deporte, entonces lo necesito tanto y eso lo voy a hacer, porque al final, si bien lo está haciendo con equipos que son ONGs privadas,
pero el fútbol es universal, así hay que verlo. Entonces, al final, como yo en eso sí siempre he pensado, es como una obra social, la verdad, porque sirve de entretenimiento al pueblo, ¿verdad? Y el pueblo más pobre. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que pensar en positivo, ya subsanada cualquier duda que uno pudo haber tenido, que las cosas salgan bien y esperar pues que los equipos tampoco, como dije yo, porque yo hice una crítica que creo yo que el presidente del INDES la malinterpretó, ¿verdad? Que esta ayuda que iba a pasar si dentro de X tiempo ellos no estuvieran, y lo dije en función de que yo sé el entusiasmo genuino de él por el deporte, no era una crítica. En todo caso, la crítica era para las estructuras del fútbol que se habían vuelto muy complacientes a que le resolvieran sus problemas. Y si en X periodo de tiempo ya no estaban él y no tenía quien le resolviera los problemas, claro, ¿qué iba a pasar? Hice el ejemplo que a un niño hay que enseñarle más que darle de comer, hay que enseñarle a trabajar, porque entonces tú te mantienes solo, pero si todo el tiempo le estás dando todo, el día que no esté se muere porque no sabe hacer nada. Entonces, en esa dirección, pero para aclararlo un poquito, pero fuera de eso, ojalá que sepan administrar bien estos recursos, que los sepan priorizar, que no vaya a ser todo de momento, tengo el primer mes al día, el segundo mes al día y después volver a lo mismo. Ojalá que no, ojalá que las cosas caminen bien y sobre todo que tengamos un buen torneo, porque yo creo que el torneo anterior dejó mucho que desear porque se suspendió, porque lo volvieron a iniciar, por un campeonato de 10 partidos, o sea, de 10 juegos, perdón. Entonces, todo eso yo siento que hay que dejarlo atrás y ojalá que lo logren y que lo logren bien ya en este nuevo inicio con un patrocinio que nunca lo había tenido el fútbol como hasta este momento. Sí, de hecho yo pensaría que creo que estamos en la misma línea en el sentido de que la inversión como tal en el fútbol creo yo que es hasta necesaria, ¿verdad? Sí. Ha sido urgente. De repente todos hemos estado a la expectativa como en qué momento alguien generará un punto de inflexión, ¿verdad? De tal forma que empecemos a ver un cambio en la estructura, en el desarrollo del fútbol, y justamente en este momento tuvimos una crisis de fútbol que ha generado que esté instaurado un comité regularizador. Ahora es por demás que uno no puede vincular, digamos, ese momento difícil en el cual el INDES también estuvo involucrado, ahora con el tema de la inversión en la primera división o el fútbol, digamos, a nivel profesional en ese sentido, incluso en el tema de inversión en infraestructura, en desarrollo. Y eso que de repente yo creo que quedan algunas preguntas y que generan inquietudes de lo largo en cuanto a inicio del torneo, y quizás no enfocándonos en primera división, sino que luego en temas de cómo se va a invertir ese dinero, cómo se va a fiscalizar, y luego que venimos al tema que sí, todos vamos a creer que tenemos derecho, porque ahora sí, ya no es una situación privada como tal el tema de primera división, sino que hay impuestos en cierta medida de cada uno de los ciudadanos ahí en el fútbol de desarrollo en este caso. Lo que pasa es que también las urgencias hace que el plan, digamos, ¿no?, que incluye esa inversión tenga varios ítems, pero hay algunos que tienen que ir amarrados sí o sí. Usted acaba de hablar de dos cosas que para mí, en el fútbol que nosotros tenemos y de la forma que hemos estado trabajando, tienen que ir amarradas, no pueden ir separadas. Y es desarrollo, infraestructura. Porque, hablando en broma, uno aquí o en la oficina va y junta 11 y juega mañana, compra un uniforme y juega mañana. Pero después tenés que ver qué cancha conseguir las pelotas, conseguir los materiales, podés jugar en el parqueo si querés con 11 jugadores. Un equipo se puede hacer de cualquier manera, pero lo que necesitamos con urgencia es infraestructura. Si hay una buena infraestructura, el desarrollo seguramente va a ser exponencialmente mucho mejor y mucho más sostenible en el tiempo. Porque si damos 30 millones para los equipos, ¿no? Y bueno, ellos por medio del INDES agarran la parte de las juveniles porque ellos ya tienen una estructura de formación de jugadores. Pero si no hay esa infraestructura para sostenerlo, en un momento, si este gobierno no sigue, el INDES se separa para un lado y la federación o los equipos de primera para el otro, y va a pasar lo mismo de siempre, que no tienen una cancha disponible, que no tienen divisiones menores formadas. Entonces creo que más que todo
la fiscalización de estos recursos que les dan a los equipos, creo que tiene que ser fundamental. Porque lo que dice Lisandro es lo que ha pasado siempre. El equipo mayor agarra plata, paga planillas, paga lo que necesita y después la reserva a veces viaja sin comer, no tienen agua, no tienen un doctor disponible, no tienen, digamos, un aparato, entre comillas, no para que puedan asistir a los jóvenes, que normalmente son los que menos cobran, que en teoría uno tendría que tener mejor asistencia como equipo para que se puedan desarrollar. Entonces todas esas cosas son fundamentales. A mí me parece que los ítems que presentan de forma separada, creo que infraestructura y desarrollo, si no los unen, vamos a tener serios problemas. Sí, y es que dentro de eso, por ejemplo, dentro de lo que menciona tanto Emiliano como Lisandro, por ejemplo, si recuerdan antes el discurso a nivel de los fracasos deportivos era que no invertíamos en las bases, ¿verdad? En los jóvenes y todo lo demás. Ahora ya no podemos hablar solo de eso, ahora va unido el tema de infraestructura, porque obviamente ahora sí nos damos cuenta que no tener un buen terreno de juego donde se pueda entrenar, claro, genera una gran dificultad ya a nivel profesional, porque ya quien no tiene, digamos, en la región, para no irnos tan lejos, en la región de Centroamérica hasta Nicaragua tiene mejor, a nivel de clubes, ya mejor infraestructura que la que podemos tener nosotros. Y por ejemplo, dentro de lo que plantea Lisandro, en este momento el INDES puede dar un seguimiento a 3 años, por ejemplo, en este momento, que es el periodo que tienen de vigencia, y dentro de la conferencia de lo que hablaba el presidente del INDES decía, la idea es que luego hayan jugadores que puedan ser exportados, ¿verdad? Y genere ese beneficio que donde está el negocio y la industria del fútbol hoy en día. Pero de aquí a 3 años, si hablamos de jugadores de alrededor de 15 años, ya están casi formados y no vamos a decir que en 3 años van a formar jugadores ya para exportación. Entonces luego viene el tema, ¿a dónde, cómo la primera división en este caso, y luego podemos hablar de la estructura del fútbol, va a generar ese colchón para desarrollar luego, porque no es en 3 años que con esa inversión de 30 millones de dólares ya va a tener jugadores para exportar, sino que debe ser un trabajo más a largo plazo, y ahí es donde se supone que con esta ayuda los equipos deberían de planificar mejor de cara a los siguientes 3 años para no generar esa dependencia del patrocinador en este caso, a menos que enseguida pudiesen gestionar otro patrocinador de igual magnitud, pero no va a ser fácil definitivamente. Mira, yo siento que el problema es que no hay que hacerse mucho, y lo que dice Emiliano yo creo que lo puso en un ejemplo fácil de entender, pero tú puedes armar un equipito en cualquier lado, escoges y todo, ¿vale? Tú vas a tener una categoría de jóvenes, haces una convocatoria, te llegan 50 de un día para otro, armas 11. Punto es dónde los vas a entrenar y dónde una cancha que les permita realmente desarrollar sus potenciales. Entonces el gran déficit nuestro que ha sido, bueno, y cada vez más, porque claro, hoy la competencia se te vuelve más exigente, más profesional de otros países. El problema es que todos van creciendo y lo ves cuando un equipo de afuera en Centroamérica anuncia que va a tener su centro de alto rendimiento, sus centros de alto rendimiento y todo eso, y nosotros aquí no lo tenemos. Para ningún equipo lo tiene. Tienen los estadios donde juegan, que ahí hacen todo. Entonces, el problema nuestro más allá es de infraestructura. Y lo malo es, porque eso que yo hablaba también en uno de los programas de nuestra falta de educación y cultura, ¿se acuerdan? Sí. ¿Por qué razón? Porque eso lo hemos visto 1.000.000 de veces en el transcurso del tiempo. O sea, aquí estamos hablando de que, por ejemplo, cuando hicieron la renovación del Mágico González hace 15 años para aquellos juegos también que hubieron. Una vez pasó eso, se murió el mantenimiento. Sí, uno iba ahí y era asustada, y eran los pasillos de los baños, las butacas todas sucias. Entonces no tenemos cultura de mantener adecuadamente las instalaciones de limpieza, mantenimiento, nada. Y eso perdón, ¿no? Y eso que nosotros veíamos lo que se podía, digamos, que estaba visible,
pero debajo del Mágico González había varias subfederaciones y entrar a esa oficina era más triste todavía. Entonces yo a lo que voy es que esto es bien cultural, es bien, y eso es lo que yo siento que es donde deberían de enfocarse primero. O sea, tú querés tener éxito, tenés que comenzar de abajo para arriba. Yo he puesto el ejemplo en el Alianza, en Águila, cuando yo primero agarré a Águila, que fue mi primer equipo, que yo asumí la responsabilidad de presidente, yo lo primero que hice fue, después de armar mi junta directiva, es asignar funciones y empezamos a trabajar en el estadio que estaba en comodato y estaba medio peleando. Le compramos las butacas que sobraron al Cuscatlán, porque todas las de platea ya no las cambiaron. Entonces esas las compramos, las pusimos en el Estadio Barraza, alargamos la cancha porque estaba como 6, 7, 8 metros, creo yo, la enderezamos porque estaba mero torcida. Hasta entonces nos dimos cuenta, pero fue lo primero que trabajamos. Después en una casa club que realmente daba gusto estar ahí, con sala de conferencia, con aire acondicionado, con mesas de billar, con 2 salas con televisores para los jugadores, con 2 personas de servicio para que los cuartos estuvieran limpios, con un jardinero, porque tenía una casa de San Miguel era grande, para que la tuvieran siempre limpio. Ahí íbamos, la parada ya no era ir a un hotel cuando íbamos a ver los partidos, era ir a la casa club. Porque y eso metía presión a que siempre la tuvieran ordenada. O sea, había un directivo que estaba encargado de eso. Entonces, ¿qué quiero decir? Que así es como las cosas empiezan a funcionar. Después vino ya el armado del equipo, bueno, que ya el campeonato estaba comenzado, pero empezamos a ver qué necesitaba para ir trabajando para el siguiente torneo. Ese torneo el equipo iba en penúltimo lugar. Al final, después del siguiente torneo, el siguiente fuimos campeones, que le ganamos aquella final que en ese momento fue un récord de taquilla, ganamos 4-2. Y el equipo ahí lo dejamos, porque claro, cuando vieron el éxito pensaron que era fácil, sí. Y entonces ya la gente de San Miguel quiso quedarse con el equipo para no pelear, nosotros no salimos, al año ya lo estaban vendiendo, pues no hallaban qué hacer, el equipo se vino para abajo y pasó no sé cuántos años después que no quedaron campeones. ¿Por qué? Porque se van a lo fácil. Entonces, si lo bonito es cuando tú comenzás por aquello que nadie ve. La casa club era para los jugadores, nadie entraba, andaba bien, ay, qué bonito esto, no. El estadio lo empezamos a trabajar, teníamos un equipo de 3, 4 personas, compramos un tractorcito para aportar, el único equipo que por primera vez compré un tractorcito para empezar a darle mantenimiento a la cancha. Pero claro, son cosas culturales, ¿verdad? A ti te gusta lo ordenado, te gusta el aseo, te gusta lo limpio, entonces te preocupas. Pero claro, cuando tú vas a cuestiones gubernamentales, y no estoy hablando de hoy, estoy hablando de siempre, por eso es que mi crítica ha ido en la necesidad de infraestructura, pero no solo es que, es que le den mantenimiento. Por eso es que yo tocaba la vez pasada en la cuestión educación y cultura, porque si tú no tenés eso, es difícil. O sea, si tú andas todo chuco, todo desarreglado, pues ves ese desorden y te sentís parte de él, que es tu impregnaje eso, pero si tú sos todo lo contrario, lo corregís. Lamentablemente hay mucha incultura en nuestro fútbol, que es lo que provoca eso. Entonces ojalá que toda esta inversión realmente se sepa canalizar para que no se desperdicie, para que dé su fruto. Ojalá, yo creo que en eso todos coincidimos y todos lo queremos. Entonces yo siento que aquí se cierra este capítulo, porque a la comisión normalizadora haber dado el visto bueno para la firma de este convenio entre el INDES y la primera división, entonces ya no hay más que nada. O sea, la duda nos la despejaron, porque la duda era si era legal o no, si se podía o no se podía, porque otras veces no se había permitido. Cuando estuvo la Chelona Rodríguez, después cuando estuvo ¿cómo se llama? El Quesada, sí, el ingeniero, el profesor Quesada. Ellos no, claro, dicen, pero es que Santa Tecla, pues sí, porque ellos eran
los dueños del Santa Tecla con Óscar Ortiz, ¿verdad? Exacto. Entonces se hacían los locos, pero las demás alcaldías tenían problemas para patrocinar los equipos, no podían. Entonces ahora ya está eso despejado, entonces mira, lo que queda es desearles lo mejor, ¿verdad? Y que las cosas vayan bien, para bien del fútbol y en general. Pero ya Yamil, que ha tenido un gran interés en esto, sí creo yo que debería también entonces, ya que está avalado por la comisión, darle el seguimiento para que esto no vaya a caer en saco roto, que se vaya todo el dinero solo para pagar planillas, pero después dentro de 2 años veamos que las estructuras siguen iguales, porque entonces es mentira, no vamos a cambiar. Sí, dentro de eso retomar las palabras que decía el presidente de la primera división, ¿verdad? Que el tiempo será el mejor juez en este caso sobre esta situación, sobre lo que se vaya desarrollando. Y creo que de momento aquí dejaríamos el tema del convenio que ha firmado el INDES con la primera división para el desarrollo del torneo. Luego, después en el siguiente bloque vamos a entrar ya en el análisis de la parte deportiva, pero antes le vamos a dar la bienvenida y la palabra a la jefa, ¿verdad? La conductora estelar. Vino tarde, ¿no? Sí. Ya me extrañaban, pero sí, importante, todos los demás lo venía escuchando que han tocado. Como dijo el presidente de la primera división, el tiempo va a ser el que juzgue para bien o para mal esta situación de la firma del convenio. Señor productor, ¿hacemos pausa o tenemos la llamada? Sí, vamos a hacer una pausa, al regresar tenemos llamadas telefónicas también.